Posi, vamos a pasarle lista al gabinete. Empezá. Bueno, jefe de gabinete, que Ya quizás sabemos, el que más hasta ahora conocido. empezó a hablar cuando lo querían rajar, sí. Ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Lo ubica, usted sí Sí, lo el ubica. que se enteró lo de Vicentín por la tele. El que se enteró de Vicentín por la tele, o sea que está dibujadísimo. Sí, ¿Sigue estando? sigue estando. Bien. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. ¿Y ese qué hace? Ambiente. No, bueno, pero ¿qué está haciendo? No, bueno, no hay mucha actividad. ¿Cómo que no hay ambiente? No hay ambiente, es cierto. La última actividad que le vi en redes sociales tenía que ver con un reclamo por la quema de en las islas del Delta, en las islas en Entre Ríos. ¿Qué era una declaración? ¿Él las quemó? No. No, era Él protestaba. Sí, él protestaba Es sobre un esto. ministerio declarativo también. Y Bien. después, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Salvareza. ¿Qué hace en el gobierno de científicos? Bueno, este sí tiene mucha actividad porque en su ministerio, digamos, tiene un rol bastante protagónico para financiación de proyectos y para todo lo que tiene que ver con el combate del COVID-19. Ok. O sea que ese sí, en términos de actividad, tiene bastante presencia. Ministerio de Cultura, Tristan Bauer. Tristan, ¿qué está haciendo? ¿Alguna película? Bueno, los videitos que después publica Cristina. Tierra en arrasada. Twitter. No, y los videitos que publica Cristina en Twitter y todo eso. Ah, hace eso. Es el Patria, es el Instituto Patria en el gobierno, el caso de Tristan Bauer, lo digo en términos políticos, y tiene algún tipo de actividad y de acompañamiento con fondos de cultura. Pero por ahora viene con un bajo perfil el ministro. Ministro de Defensa, Agustín Rossi, tuvo algún Sí. protagonismo cuando fue el desembarco en las villas con alimento y asistencia. El tema en la del provincia de ejército Buenos con Aires. el científico, sí. Ese, digamos, en otro papel, el ejército en otro papel. Después el Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Ese es el ¿Ese que qué trabaja hace? full con el ATP, con todos los Sí. programas. Uno de los que está Ok. trabajando más, digamos, en este momento. Está bien. Sí. Después está Guzmán, que es el ministro de la deuda. O sea, su agenda pasa por la deuda, pasó desde el minuto 1 y un poco lo que decías anoche, digamos. Es una negociación que se estira, que la última oferta del gobierno, la última propuesta, pero en definitiva es el tema. Es el ministro de ese Finanzas, lo que pasa es que se llama ministro de Economía, pero en la práctica es lo que era antes. Sí. Es el jefe de trabajos prácticos de Stiglitz, digamos que está acá como ministro. Puesto así. Ay, la Bueno, Qué poco conceptuoso. ¿por qué? No está mal ser el jefe de trabajos No, Premio está prácticos. muy Nobel. bien, es un premio Nobel, Premio obvio. Nobel. Martín Tetaz no lo fue, No. por Es ejemplo. verdad, O sea, no, sí. yo soy lejísimo de eso. Pero Por eso. es más, Nuestro Martín es más flojo. se está jugando el bronce, justamente. Parte de del ¿Qué tema. bronce? Pero en 5 años nadie se acuerda de Guzmán. Vamos a ver si le sale ¿Qué bien. bronce me hablas? Por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Una estatua de Guzmán en un caballo? Vamos. No, hay una Fue muy gracioso ayer en crítica. el monólogo los archivos de Guzmán. Estaba visto, salió de las redes. Buenísimo. Pero Muy hijo me de lo puta. mandaron porque salió en las redes, pero me cagué de risa. Muy gracioso. Estaba buenísimo. No, hay una, Sí. te lo digo brevemente, hay una, digamos, crítica muy grande en el sistema financiero internacional respecto de cómo se hacen las reestructuraciones de deuda. Y entonces, de alguna manera, lo que está tratando de hacer Guzmán es cambiar ese sistema financiero internacional, cambiar las reglas y sentar una suerte de leading case de cómo tienen que ser las reestructuraciones en un escenario en el cual es probable que muchos países vengan en la cola ahora por las consecuencias del COVID a hacer reestructuraciones masivas. Entonces, si eso le sale bien y logra cambiar reglas de juego internacionales respecto a cómo se negocia la deuda, me parece que va a ser interesante el papel. Después seguimos con la lista de ministerios. Está el de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ese fue una novedad, o sea, se crea un ministerio Y que ahí, no existía. de Liga no está ahí, ¿no? No, está María Eugenia Bielsa. Ah, Ahí lo que tenés ¿Qué? son 16 designaciones, yo lo estaba mirando recién, de la, digamos, lo que sería estructura organizativa. Después lo que hace es recibir parte de lo que era el Ministerio de Infraestructura. Es Sí, decir, no es pero una también hay creación un ministerio que es el de burocrática Obras. Aparte. Sí, que es el Ministerio de Obras Públicas de Catopolis. Déjame decirte algo de Bielsa. Ahí lo que hizo Alberto fue anunciar... ganó no con el so- Leeds. Sí. Subió a la Premier League. Excelente. Qué bien la que Pero está la con nata eso, que se ¿eh? ve. Lo desconozco. Excelente. Impresionante ayer ver a la gente de la hinchada del Leeds cantándole a Bielsa. Excelente. Y Bielsa saludando a los Te niños. emocionaste, ¿no? Por supuesto. Y cuando viste Bueno. el contrato que va a firmar ahora, Sí. mucho más.
No, vos sabés cuánta guita más va a ganar el Leeds el año que viene con la cantidad de los sponsoreos y todo, impresionante. Impresionante. 200 millones de euros. Wow. Ahora, pero no ahora. Che, Bueno. ¿de qué otra cosa querés que te hable? Bueno, dale. Bueno, María Eugenia tiene un presupuesto más acotado, digo María Eugenia Bielsa. De hecho, estoy leyendo una nota en La Nación que dice que lleva ejecutado menos del 15% del presupuesto al día de hoy. Se tiene que apurar. Sí, y también es que Alberto anunció el relanzamiento del Procrear, nunca se hizo, porque está parada la obra pública, básicamente, y la obra pública y la privada también, pero digo, en ese contexto... Pero la obra pública podría no estar parada, si ya hace meses que estamos diciendo que pueden laburar en la construcción. Sí, en algunas provincias sí, pero no se Bueno. activaron el completo de las obras. ¿Pero qué están esperando? ¿Que se llene el país para empezar? Bueno, acá es específicamente planes es de vivienda, o sea que Sí. no son todo tipo de obras, sino de Viviendas vivienda. hacen falta en todos lados, digamos. Sí, hay una crítica porque tiene una baja ejecución del presupuesto. Lo cierto es que es una decisión política la ejecución del presupuesto, es cuánta guita te dejan usar y cuánta no. Fundamentalmente es eso. Sigamos. Pero es uno de los ministerios que se supone que pretenden reactivar en este contexto. Mencionaba antes también Catopodis, que también tiene obras públicas. Tuvo protagonismo cuando fue el tema de los hospitales modulares que se hicieron por la pandemia, pero todo muy atado. Las agendas de los ministerios son Sí, tuvo agendas también mucho Pandemia. protagonismo adjudicándose obra que no había hecho. Se hizo meme, Catopodis. Sí. o inaugurando obritas. Obras ya inauguradas. No, O obritas chiquitas. Sí, fue por ejemplo en el caso de Mercedes, que eran 3 ministros. Sí, y- pasamos la foto en su momento. Sí, y estaban inaugurando, parecía una obra de un pozo con medio tapialito, digamos, y esa era como la presentación. A ver, sigamos. Ministerio de Educación, Nicolás Trota. Está pensando cómo van a volver las clases. Sí, Está bien. ese, Bueno, es su tema. Ministro del Interior, Guado de Pedro. Ahí también una agenda básicamente Relación con las provincias, relación eso está, con las está provincias, la transferencia de plata que se les hizo en estos meses y demás. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Lozardo. Está dibujada. Ahí hay un problema de la ministra. ¿Sigue en el ministerio o se fue a Villa Martelli? Está en el ministerio. En Villa Martelli solamente está nuestro amigo Lanciani. Mi recomendación a todo ministro dibujado es que no abandonen nunca su escritorio. Y no, claro. Todo ministro dibujado. Agárrense del sillón. Sí. Después comentábamos antes el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Elizabeth Gómez Alcorta. Ha tenido una actividad, como decía antes Diego, que tiene que ver Declarativa. con lo declarativo, con Bien. campañas. ¿Te Y pudiste demás. encontrar cuándo son? Ah, no, porque no tenemos los datos. precio. Está bien. Tiene No hay una preso. estructura de 3 Está secretarías bien, está y bien, 6 está bien. subsecretarías, muy... Contaste los ravioles nada más. Sí, los ravioles, no, lo único que... Está bien. Bueno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Felipe Solá. Sí. Y Ministerio de Salud, Ginés González García con... Nuestro amigo. Bien. Me es faltó, todo? perdóname, me Ah, faltó no. Moroni, que ya hablamos del Sí, tema de de trabajo, trabajo. que es un ministro que no tiene perfil público prácticamente, que no... Está bien. O sea, y la mitad del tampoco- gabinete está dibujado. De hecho, no digamos, apareció por la gran semana, parte. la semana El pasada. problema, perdón, digo, No, el por problema favor. ahí es las segundas y terceras líneas, porque digamos acá, y esto se comentó en su momento, repitámoslo ahora, pero a partir de los acuerdos políticos, o en realidad de las imposiciones políticas en algunos casos, hubo un primer ministro dibujado, uno segundo que era, uno tercero que fue un acuerdo entre tal y tal, y es un quilombo, porque cada uno tira para un lado distinto. Eso le pasó, y para cerrar la lista, a Daniel Arroyo, por Claro, ejemplo. claro. Que tuvo un conflicto importante. Ahora también Arroyo se supone que debería tener, si sigue en el cargo, un rol importante por todo el tema de la asistencia social, la renta universal, que anunció algo que no querían que se anunciara todavía, que es esta idea de pasar a un nuevo plan social. Pero bueno, ese ministerio era el que más claro estaba loteado. ¿Reuniones de gabinete cada cuánto hace este hombre? No, hay varias reuniones de gabinete, quizás no todo, a veces hace todo el gabinete, a veces son de gabinete económico, hacen en la Casa Rosada, sí hay, eso sí hay como un trabajo en equipo, pero lo que no se ve después es el resultado concreto, ni en la discusión política, porque, por ejemplo, por el tema Mercado Libre Moyano, ¿quién habló? Eso te iba a Cuando le decir. preguntaron a Alberto, dijo, no sé bien No de sé qué el se tema. trata. No, para mí ahí sí hubo una decisión de Alberto. Lo que pasa es que no fue pública. Moroni no habló. No, pero Diego, el hecho de haber llevado al Ministerio de Trabajo el conflicto de Mercado Libre es una decisión política que trasciende al ministro. Correcto. Porque lo que están haciendo es, en cambio de tomar
una obvia conducta policial frente a al impedimento de una producción. Sí, transformarlo en un problema laboral. Claro, lo están transformando en un problema laboral. Es la primera vez que hay un problema laboral con una sola parte. Nunca lo vi. Solo fue Moyano, Sí. que por otro lado no tiene nada que ver con Mercado Libre. Nada. Quiere tener que ver, pero no tiene que ver. Entonces no entiendo qué carajo discutieron Bueno, en el pero- Ministerio de Trabajo. Ahora, eso es una decisión de Alberto. Justamente, correcto, Jorge, perdón, pero Jessy, sí, un sí. segundito digo. Justamente, Jorge, por ese tema, vos fíjate que estamos hablando de los roles de los ministros. Ni siquiera para ejecutar esa decisión de Alberto apareció públicamente, digamos, lo hizo, recibió a Moyano No, en su claro, carácter es que de él no ministro, puede aparecer no apoyando a dijo Moyano. absolutamente nada. Moroni no apareció y lo mismo pasaba, vos, Jessy, lo que repasaste es el gabinete. Yo te quiero incorporar una figura que no es técnicamente el gabinete, pero que también uno entiende que en algún momento va a tener que mostrar la cabeza o decir algo o hacer algo, que es Gustavo Vélez. Porque Gustavo Vélez se suponía que en tándem con Marcela Lozardo venían a hacer una reforma judicial virtuosa que modificara por fin de raíz los grandes problemas que pobre Gustavo Vélez lo viene prometiendo de que estaba con Néstor Kirchner, nunca lo dejaron hacerlo. Y ahora, si efectivamente la reforma judicial la van a hacer Zaffaroni, Arlanian y Beraldi, ¿y qué van a hacer Lozardo y Vélez, que tienen ese proyectito en carpeta desde hace Bueno, 15, desgraciadamente 20 años? Gustavo tiene una tradición en irse, ¿no? Una larga tradición en irse. Bueno, está también ese cargo en el BID que para lo que lo están postulando también, con lo cual me faltaba, perdón, la ministra de Seguridad. Ah, claro, Sabrina Frederick. que responde a las órdenes de Bernie muchas veces. Así que Qué dura voz, Impresionante esa definición. Bueno. No, pero es cierto, es cierto. No sé si responde a las órdenes, pero por lo menos va a la cola. Va a Va a la la cola cola. de Bernie. Va a la cola de Bernie. Cola.